Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Me escuchan? Vamos a empezar la clase todavía en unos minutos, pero voy a ir proyectando mi PPT. ¿Si me escuchan? ¿Están por aquí? Sí, Miss, todo claro. Sí se le escucha, Miss. Ya, a ver, no sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy compartiendo. A ver, voy a volver a compartir mi ventana, PPT. Muchas gracias, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué novedades? A ver, ahí estamos. Ya. Ujú. Listo, ya está proyectándose el PPT. Me confirmaron que todo se escucha. Esperamos unos 2 minutos para poder dar inicio a nuestra clase, ¿sí? Mientras tanto, pueden aprovechar en estirarse, concentrarse, prepararse para iniciar nuestra semana 4 de lenguaje. Muy bien, muchachos, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana 4 para el curso de lenguaje. Me siento muy complacida, contenta, emocionada, entusiasmada de estar con ustedes. Esperé que llegue hoy nuestro jueves para poder encontrarme junto con ustedes, queridos alumnos. Em, bueno, les digo esto porque estoy un poquito, estoy bien de salud, pero debo cuidarme. Entonces, ustedes van a ser el único grupo que yo tenga, ¿no? Entonces, por eso es que lo veo con tanto entusiasmo. He tenido que dejar por ahí otras cosas para poder, estar bien. Ya, entonces, muchachos, vamos a continuar con nuestro aprendizaje, con nuestro objetivo, que es el ingreso, que es estar preparados para ser alumnos de la mejor universidad pública del país, ¿no? Que es nuestra querida Universidad San Marcos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la parte 2 de fonología. Esta parte 2 consiste en ver el acento, la entonación y además en que podamos apreciar también la sílaba, ¿no? Y los hiatos acentuales, los diptongos y triptongos, ¿no? Entonces, eh, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana anterior. Hablábamos de los fonemas. Decíamos que ellos eran unidades mínimas distintivas, ¿no? Unidades mínimas porque las palabras se conforman por estos fonemas, vocales y consonantes, y son distintivas porque establecen diferencias significativas entre palabras llamados pares mínimos. Por ejemplo, una palabra que mencionábamos la clase anterior era, por ejemplo, ¿no? Lana versus rana, no sé si vimos ese par donde la presencia de la lateral L o la vibrante múltiple Ra hacían cambiar estos dos significados. No es lo mismo decir, por ejemplo, quiero una chompa de lana que una chompa de rana, ¿no?
cambia el significado, ¿no? También se puede ver ello en, de repente, palabras como mesa y misa. No es lo mismo decir voy a reparar mi mesa que reparar mi misa, ¿no? Cambia el significado. Entonces, estos son los fonemas que veíamos la semana anterior, tanto vocales como consonantes, a nivel segmental, ¿no? En la diapositiva que se compartió la semana pasada, ¿no? Mientras yo explicaba, hablábamos de las clases de fonemas, eran segmentales y suprasegmentales, y ahora hablaremos de los suprasegmentales. No, no se olviden que los segmentales son las vocales y las consonantes que ya vimos en la semana 3. Ahora nos toca ver los suprasegmentales y recordemos que supra es un prefijo que significa sobre y se parece incluso, ¿no?, a la forma sobre. Suprasegmental significa por encima del segmento, quiere decir que se colocan siempre sobre las vocales, ¿ya? La podemos definir de manera muy sencilla, sin hacernos tanta bola, ¿ya? Diciendo que aparecen en simultaneidad con los fonemas segmentales. Esa es su característica. Las clases son el acento y el tono. El acento yo creo que todos sabemos que es la mayor fuerza de voz con el cual se articula una sílaba en una palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra palabra, ¿ya? Palabra que viene de parábola, de latín. Palabra tiene 3 sílabas, ¿no? Y el acento se ubica en la penúltima, ¿no? En palabra. El acento se ubica en una determinada sílaba, ¿cierto? Por ejemplo, en la palabra sílaba, el acento está en sí. Y el acento nos permite diferenciar dos clases de palabras, de sílabas, perdón, sílabas que son tónicas y sílabas átonas. Por ejemplo, en la palabra sílaba, la sílaba tónica es sí, mientras que las dos restantes reciben el nombre de átonas porque no tienen el acento, ¿sí? El acento, entonces ya todos sabemos, es la mayor fuerza de voz que recae en una determinada sílaba. Esa sílaba recibe el nombre de tónica y las que no lo posean, no lo alberguen, se van a llamar átonas, ¿no es cierto? El tono, ¿no? El tono es el correlato de la frecuencia. Hay tonos altos y tonos bajos. Los tonos altos reciben el nombre de tonos agudos. Por ejemplo, permítanme hacer una A aguda. Ah, así, por ejemplo, aguda, ¿no? Lo agudo es con una voz muy, muy femenina, muy aguda, muy alto. Ah, no estoy ni siquiera gritando, ¿sí? No estoy gritando. Ah, mi volumen no ha subido. No tiene nada que ver con el volumen, tiene que ver con la frecuencia. Los tonos altos son agudos. Los niños, por ejemplo, los que tienen tonos muy agudos son los pajaritos, ¿no? Cuando cantan, tienen tonos muy, muy altos. Ahora no sé si se escuche, pero está pasando el helicóptero por mi casa y el helicóptero también tiene un ruido y su tono es bastante grave. Es lo opuesto a lo agudo, o sea, son tonos bajos, ¿no? Voy a hacer una A, permítanme hacer una A grave. Ah, ¿no? Entonces yo puedo hacer una A, dos tipos de tono para una misma vocal, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el tono, es lo más sencillo que les puedo decir. Vamos a ver ahora el acento y luego pasamos al tono, ya observando qué es lo que nos va a venir en un examen. ¿Sí? Nos vamos a centrar en qué nos viene en un examen. Entonces empecemos con el acento. ¿Sí? El acento, ay, ¿por qué no sales? Ya, a ver, uno por uno. Es un rasgo prosódico, ¿no? Prosódico tiene que ver con lo que atañe a la sílaba. ¿Sí? Un rasgo prosódico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de rasgos anterior, posterior, vocal alta, vocal media, no son rasgos prosódicos, porque no tienen que ver con la sílaba, tienen que ver con las vocales. Por ejemplo, cuando decimos sorda, sonora, cuando hablamos de oclusiva, fricativa, como lo vimos la semana pasada, no son rasgos prosódicos, no son propiedades prosódicas. Pues la prosodia tiene que ver con la sílaba. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de rasgos prosódicos, estamos diciendo pues, que el acento se ubica en la sílaba tónica, ¿cierto? Es un rasgo prosódico que da mayor intensidad a la sílaba en una determinada palabra. ¿Sí? Esa es su definición más clásica, más convencional. Pero tenemos otra idea que es importante, ya hablando de la lengua específica, que es el español. Nosotros hemos visto en la semana 2 que se hablan en el Perú muchas lenguas, 48 lenguas indígenas, una lengua española, una lengua de señas, ¿no? Se hablan muchas lenguas en el Perú y en el mundo, ni qué decir.
Si nos centramos únicamente en el español, una de las lenguas más habladas en el Perú, una de las lenguas oficiales más importantes, vamos a decir que el español tiene un acento variable, ¿no? Cuya posición, mejor dicho, es variable. ¿Qué quiere decir esto? Que el acento no siempre aparece en la última sílaba, porque si no diríamos, en el español es de posición variable, acentó, rasgó, prosodicó, ¿no? Sílaba, ¿ya? Eso pasa con algunas lenguas que tienen acento fijo, como el francés, por ejemplo. El francés es una lengua romance, hermana del español, pero su acento es más fijo, tiende a irse a la última sílaba. El quechua, por ejemplo, es una lengua de acento fijo y es grave. Hay algunas excepciones, como son las interjecciones, achachau, alalao, añañau, ¿ya? Pero la mayoría de sus palabras son graves. El quechua, si no consideramos esas interjecciones, diremos que es una lengua con acento fijo. Pero el español es variable su posición. ¿Por qué? Porque podría ser agudo cuando decimos, por ejemplo, español, podría ser grave si decimos España, o podría ser esdrújulo si decimos, por ejemplo, prosódico. Incluso hay sobresdrújulo, ¿no? O superparoxítono. ¿Sí? Entonces, eso queda claro. Estamos caracterizando el acento en el español. Hemos dicho primero que tiene que ver con la intensidad, lo segundo que es variable, y vamos a ver una tercera característica, y es que cumple una función fonológica, o sea, función distintiva, es un fonema, quiero decir, en algunas palabras, no en todas, algunas, pero no estamos siendo precisos en, o sea, si alguien me dice, profesor, ¿hay cuántas palabras? Bueno, no, no podemos ser así de exactos, ¿no? Porque las palabras como que van incorporándose, el léxico va admitiendo nuevas palabras también. Entonces vamos a ver ejemplos de esas algunas palabras para que podamos reconocerlas frente a un examen, ¿sí? Tenemos el típico ejemplo de hábito, habito y habitó. Esas tres palabras con acentos diferentes, desplazándose, como ustedes pueden ver, en rojito se ve cómo se desplaza la sílaba tónica, el acento, hace que cambie el significado. O sea, una cosa es habitó, eso es pasado, y es tercera persona, o sea, él habitó, ella habitó. Habito es presente y es primera persona yo. Entonces hay un cambio de significado. Yo sé que no es un significado léxico, o sea, sigue hablando de habitar, ¿no? De vivir, de ocupar un lugar, pero cambia el significado gramatical. Entonces cambia el significado finalmente. ¿Cómo cambia el significado gramatical? Cambia la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, la voz, ¿no? Esas cuestiones gramaticales, verbales. Hábito, acá ya se trata de un sustantivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les den la pregunta del boletín, donde diga en qué alternativa el acento cumple función distintiva, no te van a dar palabras así como estas, sino te van a dar oraciones. Vas a buscar en esas oraciones una palabra tipo hábito, hábito, habitó, ¿sí? Tenemos el siguiente ejemplo de práctico, que sería un adjetivo. Practico, verbo, practicó, verbo. La diferencia entre practico y practicó es la persona. Yo practico, él practicó. Depósito, sustantivo. Deposito, verbo. Depositó, verbo. Y hay diferencias en el tiempo y en la persona. El ejemplo aquí es ejercitó versus ejército. Ahí podemos ver que cambia la estructura no solamente léxica, porque uno es un sustantivo y el otro es un verbo, sino también podría cambiar dentro de un mismo verbo su tiempo, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejercicio. El ejercicio número 1, que nos va a familiarizar a cómo va a venir una pregunta para marcar frente a un examen, ¿sí? Frente a un examen, ¿no? Ustedes van a ir a la admisión, me imagino. Entonces, es sencillo, chicos. Esto no es nada difícil. Tranquilos, ¿sí? Miren, vamos a hacerlo juntos. Identifique la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Primero hay que entender la pregunta. ¿Qué te están diciendo? El acento es fonema. El acento distingue, así como hábito, habito, habitó. Mira las alternativas, son 5. Y te vienen oraciones. No te están viniendo hábito, habito, habitó. Te vienen oraciones. ¿Qué quiere decir? Que tú te vas a centrar en los verbos, principalmente, ¿ya?
Entonces vamos a ver, hicieron varias presentaciones, el verbo es hicieron. Vamos a preguntarnos, ¿será posible decir hicieron y cambiar el significado? No se puede. Cumplirá los mandatos, cumplirá, es agudo. ¿Lo puedo cambiar a cumplirá? A cumplirá, no se puede. Apareció en un programa famoso, apareció, lo puedo cambiar ya no decir apareció, sino apareció, tampoco, ¿no? Informaron efectos adversos graves. Puedo decir informaron, porque acá dice informaron efectos adversos graves. ¿Lo puedo cambiar a informaron? No se puede. Bueno, la última debería ser, ¿no? Termino el discurso con una reflexión. Termino. Está en grave porque no tiene tilde en la O. Termino. O sea, yo termino el discurso. Pero lo puedo cambiar. Terminó el discurso. Eso sí se puede. Puede variar de termino a terminó. Entonces me estoy centrando en este verbo. Esa es la marca, la pista que debo ver. Puedo darme cuenta que el acento puede estar tanto en mí, ¿no? Puede ser una oración así, termino, pero también podría ser terminó el discurso. Entonces la alternativa es la E. Ya, vamos a ponerla en negrita. ¿Sí? Espero que vaya quedando claro. Está fácil. Vamos a ver una pregunta 2, que es como para que reforcemos, pero así no va a venir en el examen. ¿Ya? Si yo a ver, yo les digo a ustedes, ¿qué creen que va a venir? Supongo que va a decir, profesora, creemos que va a venir la 1. ¿Ya? Vamos a ver la 2. ¿En qué alternativa la posición variable del acento, eso ya lo hemos visto, sabemos que es variable, genera una distinción semántica, o sea, genera que sea un fonema? En todas las palabras, ¿sí? Hay que ahí estar atentos a la pregunta, porque a veces te dice en más de una palabra, entonces no necesariamente son todas, ¿ya? Hay que estar atento, porque a veces estas preguntas del examen vienen con truco, ¿no? Hay que estar atento. Dice, público, puede ser público. Elevo, puede ser elevo, no, no. Elevó, elevó, sí puede ser. Ilustración, puede ser ilustración. Ilustración, no se puede, ¿no? Aquí la palabra que no se puede es ilustración. Vamos a ponerle un asterisco, esa no se puede. Vamos a ver la siguiente. Dirigía, puede ser dirigía, no. Juzgó, juzgo, sí se puede. Documentó, sí se puede. Clínica, clínica, no se puede, ¿no? Clínica. Medico, medico, o sea que yo medico, que yo le doy la medicina a alguien. Yo soy la doctora y yo medico a mis pacientes. Eso sí se puede, ¿no? Yo medico. Pero también puede ser médico. Especificó y puede ser específico. Si se pueden estas dos. Náufrago, puede ser naufragó en pasado. Integró y puede ser íntegro o puede ser íntegro incluso. Contribuyo, puede ser contribuyó, ¿no? Entonces vemos que estas tres sí se pueden. Esa es la respuesta. Vamos a ver la siguiente. Teléfono. Puede ser teléfono. Teléfono. No se puede, ¿no? Límite. Puede ser limité. Sí se puede. Diagnóstico. Y puede ser diagnóstico, ¿no? Sí, sí se puede. Entonces, ahí está la respuesta de de estos dos ejercicios que están en negrita para poder verificar y prepararnos para nuestra pregunta. ¿Ya? Nos vamos a preparar para responder la primera pregunta. Al menos esa yo creo que sí la podemos ver, ¿no? Al menos la primera, sí. Entonces voy a proyectarla. Voy a proyectar la primera pregunta, pero me debo asegurar de que salga bien. Un ratito. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ya está. Ya, ahí está. Vamos a proyectar la pregunta 1, ¿sí? De nuestro boletín. Entonces, estoy aquí en la semana 4. Estoy proyectando ya la pregunta 1, donde tenemos el enunciado, ¿no? El acento es un rasgo prosódico que alude a la intensidad con que se produce una determinada sílaba dentro de la palabra.
En la lengua española, este adquiere valor fonológico, es decir, la capacidad de distinguir significados gracias a su libertad de posición de las palabras. Esta es la parte de la pregunta de eco en que nos dan la teoría, ¿no? Para no ser memorístico, siempre una pregunta de eco te va a traer algo así como la teoría para que te ayudes con la respuesta, ¿sí? Luego ya viene la pregunta, ¿no? De acuerdo con lo aseverado, seleccione la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Y tenemos aquí las 5 alternativas, ¿sí? Y tenemos de la A a la E, y hay que revisar las palabras clave, porque siempre va a haber una marca. Y dice, formaron un gran equipo, un gran grupo musical. Recibió diplomas y remuneraciones, donaron dinero de manera anónima. Edificaron caseríos en estos terrenos. Verificó el funcionamiento del escáner. Como yo les digo, siempre fíjense en los verbos, ¿no? Dice, formaron. La sílaba tónica en formaron es la ma. Formaron. No es formaron ni nada de esas cosas. ¿Ya? Vamos a cambiarle el color porque está mejor que esté amarillo. O este. Ya. Formaron. Recibió. La sílaba tónica es la última, es aguda. ¿Vio? Donaron, grave nuevamente. Donaron. No es donaron. ¿No? Edificaron. Edificaron. Verificó. Verificó. Ahí está. He marcado dónde está el acento y ahora debemos ver si se puede desplazar, si yo lo puedo poner al final, si lo puedo poner de pronto penúltimo y que exista una palabra, ¿no? Para decir que cambia el significado. Entonces, no existe formaron ni formaron, no existe recibió ni recibió, no existe donaron ni donaron, no existe edificaron ni edificaron, pero sí existe verifico. O sea, puede ser verifico y puede ser verificó. Entonces, la respuesta en la uno es la E. ¿Sí? En la uno es la E. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, ¿Preguntas? profesora. Está claro, ¿no? Este es fácil, muchachos. Espero que esté claro. ¿No? Ahí podemos ver la solución, pueden leerlo, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda parte, ¿ya? Segunda parte. Seguimos en la, bueno, en la primera gran parte seguimos, ¿ya? Y después de esto ya vamos a ir viendo la segunda parte de la sílaba. Entonces, los fonemas suprasegmentales son el acento y la entonación o el tono. Ya vimos el acento, hemos practicado con la primera pregunta del boletín. Ahora vamos a hablar del tono, ¿sí? Chicos, el tono, cuando uno se va a una fiesta, uno dice, pues me voy al tono, ¿no? Es una jerga muy juvenil, ¿ya? Los tonos son las fiestas. ¿Qué es lo que hay en una fiesta? En una fiesta siempre hay música, siempre hay sonidos. Por eso se le dice tono a la fiesta, ¿no? ¿Ya? Imagínense que vayan a una fiesta y solo haya comida, ¿no? Pero no haya música, ¿sí? Tiene que haber música, ¿sí? Entonces, lo que hace que una fiesta sea fiesta es la música, según yo, ¿no? Según yo. Claro que también la comida, ¿no? Ujú. El tono se refiere al sonido y luego se refiere a la música y luego una fiesta. ¿Ya? Tono es sonido. Ahora, vamos a ser un poco más exactos, más rigurosos para hablar de tono y entonación, ¿sí? Eh, el tono, ¿sí? Corresponde a la frecuencia. Tenemos tonos agudos o tonos altos, tonos graves o también llamados bajos. Ese es un tono. Hay lenguas tonales, ¿no? Como el chino. Son lenguas que una sola sílaba, por ejemplo, ma, puede tener distintos significados, sea tono alto, tono bajo o un tono circunflexo. Pero el español no es una lengua tonal, es una lengua entonacional. Entonces hay que diferenciar lo que es tono de la entonación. ¿Qué es una entonación? Un conjunto de tonos, ¿sí? En cambio, el tono recae en una sílaba para lenguas tonales, ¿ya?
Bueno, entonces vamos a hablar de propiamente, o sea, el español no tiene tono, no es una lengua tonal como el chino. Es una lengua entonacional. Quiere decir que a lo que los españoles interpretan para entender un mensaje no son los tonos, son los grupos tonales llamados tonemas. Ahora, existen distintos grupos de tonemas o tipos de tonemas. Están los tonemas iniciales, los tonemas intermedios y los tonemas finales. En el español, para que los hablantes se entiendan, importa mucho el tonema final, ¿ya? El tonema final, o sea, cómo las personas acaban su frase. Esas son las pistas, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien y quieres saber qué me está diciendo esta persona, te vas a centrar en las partes finales de sus frases, porque eso es el tonema final que nos ayuda a entender la fonología de esa lengua. Entonces, ¿qué es la entonación? Es la sucesión de inflexiones de voz, agudos y graves, a nivel de la frase, es el conjunto de tonos en las frases y en las oraciones. La entonación puede ser hacia arriba, puede ser una entonación que va hacia lo alto, por lo tanto ser aguda, ¿ya? Puede ser descendente y por lo tanto presentarse más grave, o puede ser horizontal y quedarse suspendida. Esos son los tres tipos de entonación. Por ejemplo, voy a decir vienes. Vienes, estás arriba. Vienes o mañana, ¿no? Oye, mañana te veo. Mañana, ah, esa está yéndose hacia arriba, está más aguda. ¿Nos vemos? Ya. Dile, ¿cuándo nos vemos? Oye, mañana, mañana. Ah, esa A está más grave, está descendiendo. Mira, mañana, 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 mañana. ¿Sí? Ahí están los dos tonos que les digo, ¿no? El ascendente en mañana y el descendente, más grave, mañana, 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 más grave. Y el horizontal es aquel que se suspende, mañana, así alargando un poco la A. Entonces, ahí están los tres tonos, pero bueno, las tres entonaciones, pero es que yo lo estoy haciendo en una palabra para que se den cuenta. Podemos decirlo en una oración, ¿sí? Lo podemos decir en oración. Por ejemplo, se verán mañana, ahí está la oración. Se verán mañana. Se verán mañana. ¿Ven? Cambia el tono, ¿no? Se verán mañana. Se verán mañana. Soy guapo. Soy guapo. Soy guapo. Soy guapo. Ahí está la entonación ascendente y descendente. ¿Ya? ¿Y cómo sería horizontal? Soy guapo, así como pensando, ¿no? Dubitativo. Bueno, entonces ahí están los tonos y cumplen función distintiva cuando tenemos una oración enunciativa como solucionó sus problemas, donde se está informando, y una oración interrogativa directa total como solucionó sus problemas, ahí cumple función distintiva. ¿Sí? No en todas las oraciones, solo en esas dos. Las que son enunciativas como la A, donde el emisor solamente informa, ¿sí? Y cuando es una interrogativa directa total, cuando la respuesta puede ser sí o no. ¿Solucionó sus problemas? Sí. ¿Ya? Entonces, entre esas dos oraciones se da la función distintiva, no en las demás. Entonces, vamos a ver cuándo es ascendente, cuándo es descendente y cuándo es horizontal. Vamos a empezar por la última, por la horizontal. ¿Sí? La horizontal es cuando te dan frases incompletas. De tal palo, ¿no? Y incluso alargas esa O porque estás pensando, ¿no? Ay, ¿cómo me dijeron de tal palo, tal astilla, ¿no? De tal palo, porque piedras trae, no puede ser, ¿no? De tal palo, cuando tú ves los puntos suspensivos, es una entonación horizontal. Adiós rogando. La numeración es 1, 3, 5 y alargas un poquito. Esa parte que alargas, esa vocalcita así chiquita, es de tono horizontal, ¿sí? Vamos entonces a ver la ascendente. Mira, la ascendente. La ascendente es cuando es pregunta y debe llevar su signo de interrogación, sí
o sí. ¿Ya? Mira todas las preguntas. ¿Y qué más tienen todas estas preguntas? Vamos a ver. ¿Cambió la cámara de su oficina? Sí. ¿Te enteraste de lo sucedido? No. ¿Contribuyó con la compañía, con la campaña que estoy leyendo? Sí. ¿Elizabeth detalló los hechos? No. Estas cuatro preguntas, estos cuatro ejemplos, oraciones, son un mismo tipo de pregunta. Son un mismo tipo de oración interrogativa. Estas oraciones son interrogativas directas, totales. ¿Por qué se les llama directas? Porque todas tienen signos de interrogación. ¿Y por qué totales? Porque su respuesta puede ser sí o no. Son totales porque ya el emisor ya sabe todo. No se está preguntando el dónde, no pregunta el cuándo, no pregunta el por qué. Él ya sabe, ¿sí? Por eso se llama total. Solo está pidiendo que el otro le verifique, ¿no? Elizabeth detalló los hechos, ya sabe que es Elizabeth, ya sabe que detalló. Solo le está pidiendo al receptor que le diga sí o no. Claro, si no fuera así, si fuese ¿quién detalló los hechos? Ya no sería una oración interrogativa directa total, sería directa parcial. Entonces, la pregunta que me podrían hacer, profesora, ya, entonces en resumidas cuentas, ¿cuándo la entonación es ascendente? Cuando tienes una pregunta y su respuesta puede ser sí o no. Así, nada más. Pasemos a las descendentes. Las descendentes son todas las demás, las que quedan, que no sean con puntos suspensivos o que no sean preguntas con respuesta sí no. Por ejemplo, anunció 3 promociones. Esta oración se llama enunciativa. El emisor lo que hace es informar. ¿Sí? Termina en punto. La segunda, señor, entregue su credencial. Esta oración es imperativa. Las imperativas y las enunciativas tienen tono descendente. ¿Por qué? Porque descendentes son todas las demás. ¿Qué gentil es este alcalde? Esta oración es exclamativa. Las oraciones exclamativas tienen tono descendente, porque tono descendente es un gran conjunto de oraciones, así muchos tipos. ¿Cuándo se muda de casa? Oración interrogativa, pero esta no es una interrogativa directa total, ¿sí? Es una oración interrogativa directa, tiene signos de interrogación, pero es parcial. ¿Por qué? Porque yo sé parte, no sé todo. Yo sé que se mudó, hasta sé quién se mudó, pero no sé cuándo. Entonces, no tengo toda la información, por eso se llama parcial. Y aquí no hay el ejemplo, pero sí hay oraciones interrogativas indirectas, por ejemplo, ¿no? Alguien podría preguntar, profesora, ¿cómo es una indirecta? ¿Cómo es una indirecta? Alguien podría preguntar. Vamos a poner aquí un ejemplo de una indirecta, ¿ya? Porque siempre vienen las indirectas. Entonces vamos a colocar aquí oraciones interrogativas indirectas. Estas siempre llevan algo, ¿ya? ¿Qué es lo que llevan? Verbos de desconocimiento, ¿ya? Y si no son verbos, bueno, son como frases de desconocimiento. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ignoro, ¿ya? Y también van a llevar verbos, si no son los de desconocimiento, van a llevar verbos de comunicación. Por ejemplo, un verbo de comunicación es dime, o sea, es el verbo decir, cuéntame, ¿ya? Que me falta la tilde, a ver, ya está. Y ahora sí viene la pregunta. Puede ser una indirecta total o puede ser una indirecta parcial. Por ejemplo, total. No sé si llevaré abrigo. Ya no sé, porque siento que hace mucho calor, no sé si llevaré abrigo. Ignoro. Ignoro cómo se llama el presidente. Dime, ¿no? También podría ser, dime qué ocurrió ayer. ¿Ya? Ay, no sé qué hice. ¿Qué ocurrió ayer? Ay, no puedo poner el punto ya. Cuéntame. Cuéntame si te irás de viaje. Punto, si puedo, ya. Entonces, estas son las oraciones interrogativas, ¿sí? Y su entonación también
es descendente. ¿Ya? También es descendente. Así que las vamos a poner en este grupo. Les voy a poner un. Ahí está. También es descendente. También lo es. Entonces, en conclusión, ¿cuándo es horizontal? Cuando es puntos suspensivos. ¿Cuándo es ascendente? Cuando son preguntas sí, no. ¿Y cuándo es descendente? Todos los demás casos. Sean preguntas directas, indirectas, exclamativas, imperativas, enunciativas, todos los demás casos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la función distintiva. ¿Cuándo cumple función distintiva? Cuando tú tienes una oración enunciativa o cuando tienes una interrogativa total. ¿Por qué? Porque una oración enunciativa se puede convertir en interrogativa. Declaró su candidatura, enunciativa. Convierte la interrogativa. Declaró su candidatura. La interrogativa. ¿Se debe traducir el texto? Lo puedes cambiar, lo puedes convertir a una enunciativa. Se debe traducir el texto. ¿Sí? Entonces, entre estas dos cumple función distintiva. ¿Cómo te va a venir en el examen? Te va a venir la pregunta de eco. La entonación es un conjunto de inflexiones de voz, el tonema final, que no sé. Ya, de acuerdo con esa aseveración, marque la opción en la que la entonación o el tono cumple función distintiva. Y te van a poner todas las oraciones descendentes que puedas, te van a poner horizontales, pero tienes que buscar que haya al menos una que sea enunciativa o una interrogativa si no. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo sería la pregunta. Ah, ya, acá viene algo más, ¿verdad? Me estaba olvidando. Las oraciones interrogativas directas son totales y parciales. Las totales tienen como respuesta si no. ¿Tienes tu contraseña? Tienen tono ascendente. Las parciales no tienen toda la información. Por ejemplo, ¿qué información solicita usted? Estos son parciales o pronominales. Su entonación siempre va a ser descendente. Recuerden que las únicas oraciones con tono ascendente son las interrogativas directas totales. Son las únicas. Ahora sí, nos vamos al ejercicio de aplicación 2, donde vamos a marcar dónde el tono funciona distintivamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se marcaría esto. Creo que es este. Ya está. Ahora sí. ¿A quién dedica este premio? Mira, está la palabra quién. Entonces, quiere decir que el emisor no sabe todo, que le falta saber a quién. Su entonación va a ser descendente. ¿Sí? ¿Y es una oración de qué tipo? Interrogativa, ¿ya? Pero es parcial. Es parcial. Y nosotros solo cumplimos función distintiva cuando es una interrogativa total y cuando es enunciativa o aseverativa. ¿Ya? Entonces, esta es interrogativa parcial, no tiene que ver. Qué alegría saludarte, Iván. Este es descendente. ¿Por qué? Porque es una oración exclamativa. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hay función distintiva? ¿Con exclamativas? No. Solo con enunciativas y con interrogativas directas totales. ¿Cuánto es su contribución? ¿Cuánto? Acá es descendente porque es una oración interrogativa, pero es parcial porque no sabe todo, le falta saber el cuánto. Sabe que hay una contribución, lo que no sabe es cuánto. La siguiente, evalúo estas sugerencias. Esto tiene una entonación ascendente. ¿Por qué? Porque es interrogativa y es total, porque su respuesta puede ser sí, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto a mi jefe, jefe, ¿evalúo estas sugerencias? Y él me dice sí, ¿ya? Entonces es interrogativa total. Esta es la respuesta, ¿sí? Si no hubiese venido esta, sino una enunciativa, Jorge evaluó las sugerencias, también hubiese sido esa, ¿ya? Cuando es función distintiva de la entonación, tú tienes que buscar una alternativa que sea o una interrogativa total o que sea una enunciativa, ¿ya? ¿Cuáles son tus prioridades? Este es descendente, porque es una interrogativa de tipo parcial, porque no sabe todo, le falta saber el cuál es, ¿sí?
Vamos a ver la siguiente. Seleccione la opción donde el acento y el tono cumplen función distintiva. Esta es una pregunta típica de un examen de tipo San Marcos o de tipo pre. Nos piden ambos, tanto el acento como la entonación. Entonces, el acento, tienes que buscar los verbos. Y el tono, tienes que buscar que sea una oración enunciativa o que sea interrogativa. Vamos a buscar los verbos, ¿no? Jacqueline escribe, tu dirección, quiénes son, nos gustaría saber, gustaría y saber, demostraron y instaló. Ahí está. Tengo que fijarme en estos verbos cuál puedo cambiar el acento. Por ejemplo, escribe, el acento está en la sílaba cri. En gustaría está en la sílaba ri. En saber, en la sílaba ver. En demostraron, en la sílaba tra. Y en instaló, en la sílaba lo. Ahora, debo fijarme en cuál puedo variar el acento. Instalo, ¿no? En instalo sí puedo variar el acento. Ya puedo decir instaló los dispositivos y puedo decir instalo los dispositivos. O sea, acá sí cumple función distintiva el acento. Y esta oración es una oración enunciativa. ¿Ya? Instaló enunciativa. La puedo convertir, si es descendente, la puedo convertir a una ascendente y que sea interrogativa. Puedo decir instaló los dispositivos electrónicos, sí puedo. Entonces, como esta es una enunciativa y tengo el instalo, la clave es esta. Es la E. ¿Sí? Ahí está entonces la respuesta, muchachos. No se olviden que para que sea el acento busco los verbos, me fijo que si yo desplazo el acento cumple y si es el tono tiene que ser o interrogativa total o enunciativa. ¿Sí? Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver dos preguntitas o tres, cuatro, cinco. Ya, vamos a ver hasta la pregunta 6. De la 2 a la 6 son las preguntas que vamos a desarrollar. ¿Sí? De la 2 a la 6. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y nos encontramos en la pregunta número 2. Estoy ahí compartiendo la 2. Dice, el tono es definido como la variación de la inflexión tonal de voz a nivel de frase u oración. Este puede ser de tres clases, ascendente, descendente, horizontal, es la parte teórica de la pregunta de eco. Y luego dice, marque la alternativa que denota inflexión tonal ascendente. Todas son preguntas. Todas son preguntas. Ahora hay que identificar qué tipo de preguntas son. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Está fácil. Fíjate las palabras pregunta. Cuando aparecen palabras pregunta, son interrogativas parciales. Cuando no aparecen, son totales. Cuando hay intonación ascendente, solo con las totales. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, escríbanlo en el chat. Les doy unos segundos. ¿La B? La D, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerden que la entonación ascendente solo caracteriza las oraciones del tipo D. ¿Por qué? Porque su respuesta puede ser sí o no. ¿No es cierto? Dice, ¿decidió retirar al embajador de Venezuela? Sí. Pero la pregunta A, por ejemplo, la oración A, que es una pregunta, yo no puedo responder con sí, ¿no? ¿Dónde dejaste las llaves? Sí, no puedo. ¿Cuándo fue la última vez? Sí, no tampoco puedo responder con un sí. En cambio, la D sí, y por ello la respuesta es la D, ¿no? Es una interrogativa total, ¿ya? Veamos ahora la pregunta número 3. Los enunciados interrogativos pronominales o parciales, ¿no? Se caracteriza por presentar tono descendente. Además, estos interrogativos parciales siempre tienen las preguntas qué, dónde, cuándo, cuál, ¿no? Cuáles, ¿no? Entonces dice, sea la alternativa que presenta un enunciado con dicha inflexión tonal. O sea, nos están preguntando con un interrogativo pronominal o parcial. Eso es lo que nos están pidiendo. Todos son interrogativos, pero no todos son pronominales.
No todos tienen la palabra qué, dónde, cuándo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Aquel que tenga el dónde, cuándo, o cuánto, o quién. ¿Cuál es la clave? A ver, les doy unos segundos si me pueden escribir en el chat. Está fácil. Así es, muchachos, la respuesta es la C, porque yo reconozco una oración interrogativa pronominal porque tiene el pronombre o porque tiene el adverbio. En este caso, cuando es un adverbio. ¿Cuál sería un pronombre? El pronombre quién, el pronombre qué, ¿no? Con tilde, ¿no? Entonces la respuesta es la C, obviamente. ¿Sí? ¿Qué tipo de entonación tienen estas interrogativas? Siempre descendentes. ¿Sí? Pasamos a la pregunta 4, ¿no? Es una pregunta para hacer un match, una correlación entre los números que están en romanos y las letras minúsculas, ¿no? Las letras minúsculas tienen el tipo de tono. Los números romanos nos tienen ejemplos de oraciones. Lo que hay que hacer es identificar qué tipo de oración es. Si es una oración interrogativa, si es una oración enunciativa, si es una oración de repente, no sé, incompleta, ¿no? Vamos a ver la primera. Mónica, dime con quién andas. Puntos suspensivos. Están los puntos suspensivos que por ahí alguien preguntó. ¿Ya? Luego dice 2. Él no es un patrocinador corporativo. Punto. Y la 3. ¿Te ayudo con el consolidado de notas? Esta es una pregunta. No es cualquier pregunta. Es la pregunta sí, no. Yo le puedo responder sí. ¿No es cierto? Ya, entonces la 1 tendría que ser horizontal porque están los puntos suspensivos, pues, ¿no? Sería 1C. 1C. Ya con eso vamos a quedarnos con la alternativa D o la B. Ya, la 2. Él no es un patrocinador corporativo. Esta es enunciativa. Acá yo estoy informando. Por lo tanto es descendente. 2B. Y la última. ¿Te ayudo con el consolidado? Está descendente porque es interrogativa, ¿no? La respuesta es la B. Ahí está. ¿Sí? ¿Te das cuenta qué tipo de preguntas nos están haciendo? En la 4 nos dicen, identifica la entonación de cada oración. En la 3 nos han dicho que también identifiquemos de las interrogativas, pero son pronominales. ¿No es cierto? Que sepamos que es una interrogativa pronominal, que es una interrogativa parcial. En la 2, la pregunta era la inflexión tonal hacia arriba. Ahora, ¿qué nos preguntarán en la siguiente, no? En la pregunta 5. La pregunta 5 se parece a una pregunta de examen, ¿no? Entonces dice, hay que leer bien la pregunta, hay que entenderla, ¿ya? En la lengua española, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales cuyas funciones pueden darse a nivel de la palabra para el acento ocurre en la palabra, y a nivel de la oración para el tono o la entonación. Tomando en cuenta esta afirmación, perdón, esta información, marca la alternativa que denota ambas funciones. O sea, ¿qué te están diciendo ahí? Te dice qué alternativa cumple función distintiva tanto el acento como el tono, como el último ejemplo que pusimos en la diapositiva. Entonces, el acento, ¿tú qué vas a buscar? Buscas verbos, ¿ya? Dice, aclararon, buscas el verbo aclararon, defendió, reemplazaré, entregó y solucionaron. Una vez que tú los encuentras, tienes que darte cuenta dónde está el acento. Aclararon, ahí está el acento en gra. No dices aclararon. Oye, ¿ya aclararon los hechos? No, no, ya aclararon, aclararon. Defendió, ya está en dio. Reemplazaré, está en gre. Entregó y solucionaron. Una vez que identificamos los acentos, vamos a hacer que se cambie el acento. Yo puedo decir aclararon, 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 no se puede. Solo es aclararon. Defendió, puedo decir defendió y defendió, no se puede. No existe defendió. Puedo decir reemplazaré y reemplazaré. Ah, sí se puede decir reemplazaré. Sí se puede decir reemplazaré. Ojalá yo reemplazaré.
¿no? Se puede, ¿ah? En subjuntivo. Entregó. ¿Puedo decir entrego? Así puedo, ¿no? Yo entrego. Yo entrego. Él entregó. Sí se puede. Solucionaron. ¿Puedo decir solucionaron? No se puede. Entonces la respuesta debe ser la D. Ya está. Pero vamos a corroborar, ¿sí? Vamos a ver que la entonación cumpla función distintiva. ¿Cuándo cumple función distintiva la entonación? Cuando nuestra oración es enunciativa o, puede ser las dos, o cuando es interrogativa, si no. Esta oración es enunciativa porque estoy informando. Entregó la mercadería a su dueño. Si no estuviese así, sino con signo de interrogación, también se podría marcar esa. Entregó la mercadería a su dueño, también. Recuerda que son las dos. Así que la respuesta es esta, la D. ¿No? Ahí está. No, la solución, dice en la referencia alternativa, en términos acentuales, la palabra entregó se opone a entrego, en términos internacionales, la oración declarativa acepta su alternancia interrogativa. ¿Sí? Vamos a ver una pregunta más que sería la 6. Y nos dan, en la segunda línea, nos dan los enunciados. ¿Cuáles son tus propuestas y posibilidades? Primer enunciado. Segundo enunciado. Habrá elecciones presidenciales anticipadas. Y el tercer enunciado. ¿Usted cambió de domicilio recientemente? Ahí están los tres enunciados, las tres oraciones. Y nos dicen qué tipo de tono final, tonema o entonación tienen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál marcarían ustedes? Este está fácil. Díganme a ver. Pueden escribirlo en el chat. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, esta es una interrogativa que tiene el cuáles, que tiene el pronombre cuál. ¿No? Es una interrogativa pronominal. Recuerden que las interrogativas, cuando son pronominales, su entonación es descendente. Habrá elecciones presidenciales anticipadas. Acá está informando, descendente también. ¿Usted cambió de domicilio? Sí, se puede tener como respuesta así. Ah, o sea, es ascendente. La respuesta es la E. Descendente, descendente, ascendente. ¿Sí? Ya, muy bien. Terminamos en la primera parte. Listo. Es la E, exacto. Vamos a pasar ahora a la segunda parte. ¿Sí? Entonces, yo quisiera recordar algo con ustedes. ¿Sí? Vamos a recordar esto. Ahí está. ¿Cuándo es descendente? Cuando tienes enunciativas, imperativas, exclamativas. Y cuando tienes interrogativas, pero son parciales o pronominales. ¿Y cuándo son parciales o pronominales? Cuando tienen las palabras pregunta, cuándo, dónde, cómo, quién, etcétera. Ascendente, solo hay un tipo de oración, recuerden, que son las interrogativas totales. O sea, su respuesta es sí o no. Elizabeth, ¿detalló los hechos? Sí. ¿Contribuyó con la compañía, con la campaña? Sí. ¿Te enteraste de lo que sucedió? Sí. Ya, esas preguntas cuya respuesta puede ser sí o no son ascendentes. Horizontal, cuando ves los puntos suspensivos. No se olviden de esta parte. ¿Ya? Y la función distintiva, ¿cuándo es? Cuando ves una oración interrogativa directa total, o sea, con respuesta sí no, o cuando es enunciativa, cuando informa algo. ¿Está bien? Listo. Terminamos esta parte. Vamos a pasar a la segunda parte de la sílaba. ¿Sí? Habíamos dicho que el acento es un rasgo prosódico. Yo les decía que la prosodia, es medio calor, la prosodia tiene que ver con la sílaba. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ay, si me saco ahorita me enfermo también. Ahora sí nomás. La sílaba es un conjunto de vocales y consonantes, por eso se llama segmentos, que están agrupados en torno a la vocal. La vocal es el núcleo de la sílaba. Es la unidad mínima de pronunciación. En la palabra bandera podemos encontrar tres sílabas.
Y dentro de cada una de ellas vamos a ver que cada una de estas sílabas tiene una estructura, ¿sí? Por ejemplo, la primera sílaba, van, tiene como núcleo la vocal A, que está en el medio. Por eso dice, las vocales, las consonantes, los segmentos giran en torno a la vocal, que es el núcleo. La vocal está en el medio. La consonante que está antes de la vocal, está al margen de la vocal, se llama margen silábico prenuclear o margen silábico anterior. Mientras que la N es el margen postnuclear o margen silábico posterior, también llamado coda. En la siguiente sílaba D, el núcleo es la E y solo aparece un margen anterior o prenuclear, que es la D. En la siguiente sílaba ra, tenemos el núcleo que es la A y aparece el margen prenuclear, ¿no? No tienen márgenes postnucleares, ¿no? Entonces, como podemos ver, no todas las sílabas tienen la misma estructura, ¿sí? Entonces hay que ver al detalle cada estructura de cada sílaba. ¿Cómo se debe hacer la separación silábica o el silabeo? Debemos atender a ciertas reglas, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a salir. Ay, quiero salir de este modo, ¿cómo hago? Vamos a ver esta palabra deshuesar, ¿no? Algunos dirían, profesora, ¿y por qué no es así? Deshuesar, como lo estoy escribiendo acá al costado, ¿no? ¿Por qué por qué no es así? Versus deshuesar. ¿Se dan cuenta lo que he escrito? ¿No? ¿Por qué no sería deshuesar? ¿Por qué es como estaba puesto ya desde un inicio? Porque hay una regla. La regla dice, cuando una consonante, como la S, la H no cuenta, la H no suena, recuerden, ¿ya? Cuando una consonante está entre dos vocales, por ejemplo, en este caso se trata de la vocal E y la vocal UE o la vocal U, se prefiere pasar a la segunda. Se va a silabear con la segunda. Por eso la S aquí, en el ejemplo, está formando sílaba con la segunda vocal U y la H no cuenta. Es una regla básica. Una consonante que está entre dos vocales se silabea siempre con la segunda. ¿Sí? Por eso ahí dice, ese deshuesar está así. Otra regla es que la H no cuenta. Así que quito mi ejemplo. Vamos a ver la siguiente, inhumanos. A ver, ¿por qué se ha separado así inhumanos, no? Y no se separó de esta forma, inhumanos. Así como ahora yo lo estoy separando en color rojito. Voy a ponerlo en rojo, ¿no? ¿Por qué? A ver, nuevamente, la H no cuenta. Es como si no existiese, la tacho. Ahora, la N, que está entre dos vocales, se silabea con la segunda. Es una regla. Una consonante entre dos vocales, la I y la U, se va con la segunda. Por eso en inhumanos la N pasó con la U y no se quedó con la I. ¿Sí? Lo borro. Vamos a ver la siguiente. Se me han subido todos. Ya, ahora sí. La siguiente es alcohol, ¿no? ¿Por qué hemos separado la O con la otra O? Porque ambas son vocales idénticas. Nunca las vocales idénticas van a estar en una misma sílaba. Dos vocales abiertas nunca deben estar en la misma sílaba, ¿ya? La O es una vocal abierta, ¿no? Es una vocal media, pero se le dice abierta porque es no alta, ¿sí? Entonces, dos vocales abiertas como la O, ¿no? Nunca van a estar juntas. Por eso es que se ha separado. Luego tenemos cohibiciones. ¿Por qué COI está con la I? Lo que pasa es que una vocal cerrada como la I no puede separarse de la O a menos que tenga la mayor fuerza de voz. Y en convisiones, la mayor fuerza de voz está en tensión, no está en la I. Entonces tienen que estar juntas, la H no cuenta.
En SIO, la I y la O nunca se separan, a menos que la I tiene la mayor fuerza de voz. Y no es con visiones, no es, ¿no? Entonces se mantienen juntas. En suboficial, ¿por qué? A ver, esa B se ha separado, se ha puesto en la sílaba de la O. Porque nuevamente es una consonante que está entre dos vocales y siempre se va a silabear con la segunda. Es una regla. Y sial, ¿por qué la I no se separa de la A? Porque nunca se separan. ¿Ya? Las cerradas I, U, nunca las separamos de las otras vocales, a menos que tengan la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y en suboficial, la mayor fuerza de voz la tiene la A, no la tiene la I. No puede separarse. En distancia, ¿no? La I de la A no se separan porque la mayor fuerza de voz la tiene tan incluso, ¿no? Tan. Distancia. Anexos, la X es una consonante que se separa, se silabea con la vocal siguiente. ¿Sí? Es una regla. ¿Cuál es la famosa regla? Que una consonante entre dos vocales siempre se separa, se silabea con la segunda. Hablemos de las clases de grupos vocálicos. Las secuencias de vocales. Primero hay que escribir algo aquí. Ya. Las secuencias de vocales es cuando tenemos vocales que suenan juntas. ¿Ya? Por ejemplo, en la palabra que, ¿no? En la típica palabra que es muy común. Por ejemplo, pienso que, tengo que. Esa palabra que del español, no hay grupo vocálico. No hay. No hay grupo. ¿Por qué no? Porque no se escucha la U y la E. Solo se escucha que, solo se escucha una vocal. En la palabra puente, sí hay grupo vocálico. Sí hay grupo. ¿En qué vocal? En todas las vocales forman un grupo, no. Hay un grupo vocálico entre la U y la E. Hue. Otra palabra. En la palabra oído, oído, sí hay grupo vocálico. Sí hay. ¿Qué vocales se escuchan en grupo, que están juntas? La O y la I. ¿Ya? La O y la I. Grupo vocálico se dice cuando las vocales están contiguas. No importa si están en la misma sílaba o están en diferentes sílabas. ¿Ya? Por ejemplo, en oído hay grupo vocálico, pero están en diferentes sílabas, la O y la I. En puente hay grupo vocálico y están en la misma sílaba. ¿Y en qué no hay grupo vocálico? ¿Cuándo decimos que hay grupo vocálico? Cuando suenan dos vocales contiguas. Si están en la misma sílaba, como en puente, pueden ser diptongos o triptongos. Y si están en sílabas diferentes, van a ser hiatos. No, el hiato puede ser simple y puede ser acentual. Entonces vamos a empezar con los grupos homosilábicos de diptongos y triptongos. ¿Ya? Empecemos con el diptongo. Es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Por ejemplo, acá dice combinaciones, ¿no? Combinaciones. En combinaciones hay un diptongo. Yo, yo, ¿no? En la sílaba sio. En combinaciones tenemos un diptongo. Aquí miren, yo, ¿no? En la sílaba sio. ¿Cuáles son las combinaciones de los diptongos? Vocal abierta más vocal cerrada. Y la vocal abierta es la I, perdón, es la A, la E y la O, y la vocal cerrada es la I y la U. ¿Cómo suena? Suena como ay, suena como au, ei, eu, oi y ou. Palabras como aplaudir, donde aparece au, como prohibido, la H no cuenta, ¿no? Como proi, hoy. Reunirse como eu. Tenemos la fórmula o la combinación de vocal cerrada que puede ser iu, más la vocal abierta que puede ser a, e, o. Entonces, ¿cómo sonaría? Como ya, ye, yo, wa, we, wo. Ejemplo, en conciencia tenemos el diptongo ye y el diptongo ya.
En buhardillas, la H no cuenta, ¿no? Buar. Acción, ion. También tenemos vocales cerradas diferentes, o sea, la I con la U o la U con la I, pero jamás la I con la I ni la U con la U. Tienen que ser diferentes. Por ejemplo, cuidar, ¿no? Ahí vemos que la U y la I son diferentes, obviamente. ¿No? Pingüino, la U y la I. Cuy, la U y la Y, porque la Y suena como I. Recuerda que aquí es como suena, no como se escribe, ¿no? Bueno, entonces, en un diptongo siempre va a haber una cerrada con una abierta o dos cerradas diferentes, pero la cerrada no suena. Suena muy chiquitita, es muy pequeña esa cerrada. Esa I es muy breve. Por ejemplo, en pie, ¿cuál suena más, la I o la E? La E. ¿Tú qué dices? ¿Me duele mi pie o me duele mi pie? Pie, ¿sí o no? Pie. ¿Ya? Entonces, siempre en un diptongo la que suena más es la abierta, la cerrada casi no suena. No tiene mucho protagonismo. También hay diptongos con dos cerradas diferentes, como en pingüino, como en cuy, como en lingüística, como en cuidar, etc. Vamos a ver el triptongo, ¿sí? Es la unión de tres vocales en una sílaba. Su única combinación va a ser cerrada, abierta, cerrada. Las cerradas son la I y la U, van a los costados, y las abiertas son la A, la I y la U, que van en medio, ¿sí? Porque son más fuertes. Entonces tenemos el ejemplo de guaura, donde la A es la más fuerte, está en medio, miren. Acariciáis, donde la A es la más fuerte, está en medio. Paraguay, la A es la más fuerte, está en el medio. Y en graduéis se cambió la vocal por E, también podría ser con O, ¿ya? Esos son los triptongos. Y tenemos, para finalizar, el hiato. Ok, tenemos el hiato. Es la secuencia de dos vocales que aparecen sucesivamente, pero pertenecen a sílabas diferentes. Tenemos el hiato simple, que tiene dos combinaciones, dos vocales abiertas, iguales o diferentes, se separa. Y dos vocales cerradas, pero el requisito es que sean iguales o repetidas, mejor. Ejemplo, del hiato simple de vocales abiertas. Al D, A, la E y la A son abiertas. Acreedor, son abiertas, repetidas, pero son abiertas. Alcohol, abiertas, repetidas. Las vocales cerradas iguales son antihistamínico, es como antimocos, ¿no? Cuando uno se le da resfriado, uno se toma un antihistamínico para no estar estornudo y estornudo. Lo malo es que estos antihistamínicos tienen, ¿cómo se llama esto? Ay, tienen este compuesto que hace daño, ¿no? Que hay que tener cuidado, hay que tomar mucho. Dumbiro. Nuevamente se han repetido las vocales, ¿sí? A ver, vamos a pasar al último hiato, que es el hiato acentual, que es la misma fórmula del diptongo, por eso se le llama adiptongo también a esto. Pero lo interesante es que aquí la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, ya no decimos engreida, como si fuese un diptongo, ¿no? Si fuese diptongo, dirían engreida. Ay, qué engreida eres. Ya no dirían oír, sino oír. Te voy a oír, ¿no? O ya no diríamos rehuye, sino rehuye. Entonces, el hiato acentual es ponerle la mayor fuerza de voz a la I o a la U. Engreída, oír, rehuye, más fuerza de voz. O también puede ser cerrada abierta, ¿no? La secuencia de cerrada abierta. Por ejemplo, no decimos sandía, buo o pua, sino decimos sandía. Le estoy dando mayor fuerza de voz a la cerrada. Bu o pua, ¿sí? Ese es el hiato acentual. El hiato acentual, mira, el requisito es que sean dos vocales abiertas y una cerrada. No pueden ser dos cerradas, dos abiertas, nada que ver. Son una abierta y una cerrada o viceversa. Siempre deben ser diferentes. Un ejemplo de hiato acentual. Un ejemplo es paraíso. Pa, ra, y, so. El requisito para que haya hiato acentual es que haya una vocal abierta, que es la A, y una vocal cerrada, que sería la I. Si fuesen dos cerradas,
No sería yato. ¿Ya? Una abierta y una cerrada. Y además, la cerrada debe sonar más. Debe tener la mayor fuerza de voz. Yo no puedo decir paraíso. Oye, si te portas bien, te vas al paraíso. No es paraíso, es paraíso. La I suena. Este es un tipo de hiato acentual. Vamos a ver otra cosa, otra palabra. Otra. Una palabra que siempre viene en la pre es esta. Pre, in, ta. ¿Ya? ¿Cómo que es un hiato? Mira, pues, tenemos una vocal abierta, que es la E, una vocal cerrada, la I. ¿No? La N no es nada, así que la pongo de color negro, es consonante, acá no tiene nada que ver. Y no decimos preinca. En la época preinca estaban los chavín, ¿no? No decimos preinca, decimos preinca. Ahí suena más. Y tiene que haber una abierta y una cerrada, lo cual se cumple. ¿Sí? No se vayan a confundir con una palabra, por ejemplo, como esta, ¿no? ¿Ya? Hay muchos alumnos que dicen, en ruido, profesora, hiato acentual. No hay hiato acentual, porque no cumple la primera regla, el primer requisito. La primera condición para que haya hiato acentual es que las dos vocales sean diferentes, que una sea abierta, que la otra sea cerrada. Aquí en ruido los dos son vocales cerradas y son cerradas diferentes, ¿sí? Entonces ruido no debe estar aquí, pues ruido debe estar en el diptongo, ¿no? Debe estar aquí en la tercera fórmula del diptongo, la tercera combinación, que nos dice que se trata de dos cerradas diferentes, ¿ya? Entonces, bueno, eso hay que decir sobre los grupos vocálicos. Vamos ahora a ver aquí sobre este ejercicio y luego pasaremos a ver un poco acerca de silabeo, ¿no? Y tipos de sílaba, ¿ya? Entonces vamos a estar allí. Elija la alternativa que presenta más diptongos y la 2 identifique el enunciado que presenta diptongo y triptongo. Les voy a dejar unos 2 minutos mientras me voy a servir un vaso de agua que ya no puedo hablar y luego continuamos. Les pido por favor que intenten hacerlo en casa, ¿sí? Luego lo explicamos.
A ver, chicos, vamos a ver. Más diptongos. En la alternativa A de la pregunta 1 tenemos la palabra aguas, donde está el diptongo gua. Gua. Ahí está, gua. Luego está la palabra cubrieron, donde tenemos el diptongo ye. Y tenemos finalmente en tierra el diptongo ye. O sea, aparece el mismo diptongo, ¿no? Ye y ye. En la oración B, financiar y deudas tienen diptongos. Tanto la I como la A, ya. Y en deudas, EU. Deudas, EU. En la C, después, ¿no? We sería el diptongo, we. Siempre un diptongo tiene una vocal abierta con una cerrada o viceversa. O dos cerradas pero diferentes, ¿no? Hasta ahora estamos viendo cerradas con abiertas, diferentes, ¿ya? No estamos viendo dos cerradas diferentes. Luego está duelo, ¿no? Y nada más. Vamos a continuar. La D. Requieren. Solo está el diptongo ye, porque la U no suena, ¿sí o no? Es requiere, ye. Luego está acción, cooperación. La O y la O no forman diptongo, forman hiato simple, ¿no? En fuerza está we. Y en visión está ion. Luego tenemos en país, no porque hay hiato simple, suena más la I, ¿no? No es país. ¿No? Paisaje sí la hay. Ya, ahí sí, ahí sí, ¿no? Y nada más. Ahora vamos a contar. Difícil tarea. En la A hay 3. En la B hay 2. Ay, en la C hay 1, 2, 2. En la D hay 1, 2, 3, 4. Y en la última solo 1. Entonces, la alternativa que presenta más diptongos es la D. Vamos a poner de color rojito. Ahí está, bien negrita. ¿Sí? Es la D. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué dice. Presenta triptongo y diptongo respectivamente, o sea, en ese orden. ¿Sí? Entonces dice, el granjero usó el buey. Aquí tenemos un triptongo. Buey, buey, el triptongo. La Y suena como una I. Hay un triptongo. Para arar el campo. Bien, no hay más. Solo es un triptongo, no hay más. No hay diptongo. Vamos a ver la B. Olga, planeo irme una semana a Uruguay. Solamente está el triptongo guay, ¿no? ¿Por qué? Porque planeo es hiato simple, ¿no? No es diptongo, es hiato simple. ¿Ya? La D, la C. Ioides, acá está un triptongo. Hueso, diptongo. Hue, nada más, hue. Impar y simétrico. Entonces la respuesta es la C, ¿no? Tenemos un triptongo y un diptongo respectivamente. Vamos a ver las demás alternativas. En necesario tenemos un diptongo. Ay, un diptongo. Y en estudiéis, un triptongo. Ya está. En instrucciones tenemos un, ahí está, un diptongo. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué nos dicen? Triptongo y diptongo. Acá no hay triptongo y diptongo. Acá hay diptongo, triptongo, diptongo. Es la respuesta. ¿Ya? Desde su cuarto, diptongo, gua. Oía yato acentual, ¿no? Murmullo de la ciudad, diptongo yu. Diptongo. Hay dos diptongos. Entonces vamos a poner ahí qué es lo que encontramos, ¿no? Vamos a poner. El granjero usó el buey para arar el campo. Acá hay triptongo. Vamos a ponerle T nada más, ¿ya? Me canso. Olga, planeo irme una semana a Uruguay. ¿Qué hay? Yato simple, hay triptongo. Eso es lo que encuentro. Ioides, triptongo. Hueso, diptongo. Impar y simétrico, no hay nada más.
Siguiente. Es necesario, diptongo, que estudiéis, triptongo. Instrucciones, diptongo. Siguiente. Desde su cuarto, diptongo. Oía dos hiatos acentuales entre la U, entre la U, entre la O y la I, y otro hiato acentual entre la I y la A. De la ciudad, diptongo. Ya está. Entonces, ¿cuál es la que tiene triptongo y diptongo respectivamente? Esto es lo que nos piden, ¿no? Solo la alternativa C. ¿Ya? Esa pregunta es un poquito difícil porque cualquiera podría pensar, ah, podría ser la D. No, claro, es normal, está bien que alguien piense así, ¿no? Pero ahora ya se explicó por qué. Porque hay que conocer específicamente la alternativa. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, vamos a ver otro ejercicio más. Tenemos aquí, ejercicio 4. Identifique el enunciado que presenta hiato acentual y simple. ¿Ya? Un ejemplo de hiato acentual, por ejemplo, tía, tía, ¿no? Otro hiato acentual, paraíso, Huancaína, Belaúnde, arcoíris, ¿ya? Esos son hiatos acentuales. Hiato simple, hiato simple, leo, alcohol, ¿sí? Veo, leer, esos son hiatos simples. Otro hiato simple de vocales cerradas iguales, como habíamos dicho, ¿no? Tiita, chiita, antihistamínico, donde se repite la I. Está repetida la vocal cerrada. Y luego nos dan un enunciado y nos dicen cuántos hiatos, diptongos y diptongos hay. Esta pregunta es la típica que viene en los exámenes, ¿sí? Esta pregunta. Y yo no la considero difícil, ¿ah? Es fácil. Ya verán ustedes que con el curso de lenguaje vamos a ir a preguntas más difíciles. Entonces vamos a intentar hacerlo. Les doy unos minutos. Ustedes háganlo bien, ¿ya? Intenten en casa. ¿Sí? Y lo explico en unos minutitos. Vamos, ustedes pueden, chicos.
Vamos a empezar a responder, ¿sí? Escribe una gran cantidad de poesías. En poesías encontramos dos grupos vocálicos, ¿ah? Entre la O y la E, hiato simple. Ay, no puse así. Ya, hiato simple. Ay, ¿por qué se hace eso? Encontramos el hiato simple porque hay dos abiertas, la O y la E. Y en IA encontramos hiato acentual, ¿sí? En la 2 está BOA. BOA hiato simple porque son dos abiertas. En el centro del país, AIS, hiato acentual porque suena más la cerrada, AIS. ¿Ah? Así como en IAS sonaba más la I, acá también suena más la I. Ese hiato simple y luego tenemos coma, un hiato acentual. En el policía, hiato acentual IA, suena más la I, arrestó a 4, 4 sería diptongo. Y en aldeanos tenemos un hiato simple porque son dos abiertas. Entonces la secuencia sería hiato acentual, diptongo, hiato simple. ¿Ya? Sus fotografías, IAS, nuevamente IA, aquí aparece el hiato acentual, y en expuestas tenemos un diptongo. Hiato acentual, coma, diptongo. Y en la siguiente, Lina leía entre la E y la I, hay una secuencia de vocales, pero hay otra entre la I y la A. Hay dos, ¿ya? Entonces, hay hiato acentual y hiato acentual. Luego, periódicos, tenemos un diptongo, yo. Entonces, hay hiato acentual y diptongo. Entonces, acá nos piden hiato. Primero el acentual y luego el simple. ¿Cuál tiene esa característica? Hiato acentual, luego el simple. La alternativa C. Pregunta 2. Vamos a hacer para ello un recuadro. Voy a insertar una, ¿cómo se dice? Voy a insertar una tabla. ¿Cómo se pone insertar tabla? Ay, no sé. Ah, acá. Insertar tabla. Esta tablita la voy a poner acá abajo. Ay, aquí. Entonces, le voy a poner hiato, diptongo, diptongo, diptongo. Y voy a ir analizando palabra por palabra, ¿ya? La mayoría, ¿ya? Esta mayoría es hiato, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo vocal abierta y vocal cerrada y la que suena más es la cerrada. Este hiato que hay en mayoría es un hiato acentual. Hiato acentual. De semillas, de guairuro, ahí está, guairuro, ese sí me interesa, es un triptongo. El triptongo está en guay, guay, triptongo, ¿ya? Este es un triptongo. Ah, ¿para qué le pongo, no? Bueno, eso sabe que es triptongo, ya, por las puras. Proceden de Perú y su poder místico es un legado de la civilización. Ahí está, civilización, ahí me quedo. Civilización es un diptongo. ¿Dónde está el diptongo? En guión. Civilización, guión. Aunque, hay un diptongo en aunque. Entonces lo voy a poner aquí. Aunque. El diptongo está en au. Ahí está el diptongo. También, también es un diptongo. ¿Dónde está el diptongo? En yen. Pueden, también es un diptongo, tiene diptongo. ¿Dónde está el diptongo? En hue, puede. Encontrarse no tiene, en no tiene, los no tiene, países. En países hay un hiato acentual. ¿En cuál? Entre la A y la I. Miren, la I tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Este es un hiato acentual. Bolivia. Bolivia tiene un diptongo. En via. Ay, ya empecé a hincarme. Bolivia. Ah, el diptongo está en ya. Brasil lo tiene. Colombia sí tiene. ¿Sí? Entonces vamos a ir colocando aquí. Colombia, el diptongo está nuestro querido hermano de Colombia. A ver, vamos a ver. Colombia. ¿Está? ¿Ya?
Guyana no hay, francesa no hay. Paraguay, un, un triptongo en Paraguay. Guay. ¿Ya? En Venezuela, diptongo. Ya está. En hue. Pues píntate rojo. Ya está. Listo. Lo voy a subir un poquito. Vamos a encontrar 2 yatos y 2 triptongos. Y vamos a encontrar 3, 6, 7 diptongos, ¿no? La respuesta sería la E. Ahí está. Esta es la respuesta. ¿Ya? Listo. Ya está. ¿Ya bien? ¿Salió? ¿Qué opinan? Demora, ¿no? Pero no es tan difícil. En términos de dificultad, no. Un poquito trabajoso. Pero yo les recomiendo hacer un cuadrito y ya, ¿no? Porque claro, si lo vemos solamente ahí en la línea y lo vamos marcando, un poco que nos podemos confundir. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo hacer ello. Ahora, algo más que yo quisiera añadir para marcar en el cuadernillo. Voy a añadir una... Ay, ¿por qué se puso así? A ver, vamos a cambiarlo. Title. Pero este title, ¿por qué? A ver aquí. Ya, entonces vamos a recordar, bueno, voy a explicar algo que quizás lo saben o que no lo saben, no lo sé. Sílabas trabadas y abiertas. ¿Sí? O también llamadas. Las trabadas reciben el nombre de cerradas. ¿Ya? Y las sílabas abiertas reciben el nombre de libres. Ok, entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, a mí me gusta, a ver, una fruta que me guste es la naranja, debo admitirlo. Me encanta la naranja, pero no puedo comerla ahora, ¿no? Espero ya estar mejor y poder comérmela. Me encanta la naranja. Esta palabra naranja, espero que también les guste a ustedes. Tiene 3 sílabas, ¿ya? ¿Cuándo se dice que es una sílaba abierta? Cuando termina en vocal. ¿Ya? Entonces, su sílaba abierta, ¿no? O sea, que termina en vocal, entonces, en vocal. ¿Cuál sería su sílaba abierta? ¿No? Su sílaba abierta va a ser na y va a ser ja. Termina en vocal. ¿Sí? Entonces, na, coma, ja son sus sílabas abiertas. ¿Qué es una sílaba cerrada o también llamada trabada? ¿Sí? Una sílaba cerrada es aquella que termina consonante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí sería harán. Termina en consonante. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otra fruta, ¿no? A ver, una fruta que a mí me guste, además de la naranja. mm, mm, Me encanta esta fruta. La lúcuma, ¿no? Lucma en quechua. Es una palabra de origen quechua. Esta palabra tiene 3 sílabas. Lu-cu-ma. Y resulta que todas sus sílabas terminan en vocal. Por lo tanto, todas las sílabas son abiertas o también llamadas o libres. ¿Por qué? Porque terminan en vocal. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir de lu? De esa sílaba lu. Podemos decir que es una sílaba tónica y libre. Tónica y libre. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la sílaba arán? ¿No? De la sílaba arán. Esta sílaba arán. En naranja. Podemos decir que es una sílaba tónica y cerrada. ¿Ya? Entonces recuerden eso, por favor. Una sílaba abierta es aquella que termina en vocal. Una sílaba cerrada es aquella que termina en consonante. Una sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz. Y una sílaba átona es la que no tiene la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Entonces, recuerden esto, es algo sencillo, pero nos va a servir para desarrollar las preguntas que quedan. ¿Sí? Entonces vamos a ver la pregunta 7. Voy a empezar a compartir las preguntas del boletín.
¿ya? Para responder ya las últimas y con eso acabamos. ¿Está bien? Listos. Vamos a ver el boletín. Estoy presentando la pregunta 7, ¿no? Dice, las sílabas son clasificadas de acuerdo con su fuerza en tónicas y átonas, según terminen en vocal, en consonante, en libres o trabadas, respectivamente. Conforme a ello, haga el match de las sílabas con sus clases. Entonces tenemos las oraciones 1 a 4 en romanos, hay oraciones, hay palabras, y en cada palabra se subraya una sílaba. Tranquilos porque está subrayada la sílaba, sino cuál sílaba vas a analizar. Tiene que estar subrayada la sílaba. Y en la columna de las letras minúsculas está el tipo de sílaba. ¿Sí? Entonces dice suave, suave. La sílaba suave termina en vocal, por lo tanto es libre o abierta. Y es tónica, ¿no? Porque yo digo suave, no digo suave. Yo no digo un ambiente suave, sino suave. Es tónica y libre. La uno es con la D, ¿ya? Ahora hagan ustedes las demás y díganme cuál marcarían. Les doy unos minutos para dar la respuesta. ¿Sí?
A ver, muchachos, vamos a ver la pregunta 7. La respuesta es la D. Estoy proyectando aquí la solución porque, bueno, en valores, no es la tónica, no es la átono. Es una átona trabada, termina en la consonante S. En estrategia, tra es la átona, no tiene la más fuerza de voz y es libre. Y en audiencias, esta sí es la tónica y es trabada, ¿no? Vamos a ver la pregunta 8 sobre el correcto silabeo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Haría es correcto, hay un hiato separado de la I y la A, ¿no? Superhombre, ¿no? Aquí el error está en esta R, este es el error, porque la H no cuenta y la R debería silabiarse con la segunda vocal. Ese es el error ahí. Y ya no veo otro error, no hay más errores. Vamos a ver la B. Ella exhibe. El error está en la X porque la X es una consonante que debe pasar a silabiarse con la segunda vocal, ¿cierto? Una alhaja, lo mismo pasa con la L. La L debería silabiarse con la siguiente vocal, la H no suena, con un dije de búho, ¿no? Búho es correcto porque este es un hiato acentual, entonces es correcto. En la C, Leo, correcto el silabeo porque es hiato simple. Su recorrido incluye el país. Aquí país no debió separarse la I de la S, ¿no? Sino la A de la I. Acá está el error. Además, Uruguay se ha separado del triptongo. Muy bien, quedan dos, la D o la E. ¿Cuál creen ustedes que es la que tiene una adecuada segmentación de las sílabas? Mírenlo bien y me dicen cuál creen que sería su alternativa si viniese en el examen. Muy bien, les doy unos minutitos. Vamos a ver, en la 8, miren, ahora esto es un hiato simple, debió estar separado. Ciudad es un diptongo y debía estar junto. Y en museo, otro hiato. La respuesta es la E, ¿no? Prohibido junto, alcohol separado. ¿Sí? La 8 es la respuesta E. Eh, y vamos a ver las últimas preguntas, ¿no? Pregunta 9 sobre los diptongos, ¿no? Entonces nos dicen, marque la alternativa que presenta solo diptongos. Solo diptongos. Vamos a ver, mira, en Río hay hiato. En Guaura hay triptongo, ¿no? Entonces no puede ser la A, porque solo nos dicen, solo debe tener diptongos. ¿Eh? A ver, ¿cuál sería la respuesta que solo tiene diptongos? O sea, no tiene hiatos, no tiene triptongos, no, solo diptongos. A ver, vamos, ustedes pueden, chicos. Casi ya acabamos. Casi ya terminamos. La B.
Sí, exactamente. Vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, en la alternativa, am, vamos a ver. Aquel transeúnte tiene yato, esto es yato acentual. No puede ser. En la C tenemos yato simple en canoa, ¿no? En la E tenemos yato acentual en país, ¿sí? Tenemos yato simple en caos. Entonces, la única que solamente tiene diptongos es incendio, edificio, evacuación, la D, ¿sí? Vamos a ver ahora aquí sobre el triptongo. Triptongo. A ver, vamos chicos. ¿Cuál sería la respuesta? Nos quedan 4 minutos y ya acabamos, ¿sí? Triptongo, ¿no? Dice, marca la alternativa que presenta este tipo de grupo de vocálico, o sea, de triptongo. Entregué un regalo en la memoria de alguien especial. Mi hermana y yo leíamos desde los 5 o 6 años un sistema semiautomático de regulación manual. Aquí el triptongo está en yau, ¿ya? Miau, en miau, semiau, ¿sí? ¿Cómo es un triptongo? Cerrada, abierta, cerrada. Siempre la abierta está en medio y siempre hay dos cerradas a sus costados, ¿ya? No vayan a decir en leíamos hay triptongo, ¿ah? Es yato acentual, hay doble yato acentual. Lingüístico diptongo, indoeuropeas, aquí no hay triptongo, ¿ya? Porque el triptongo es cuando hay cerrada, abierta, cerrada. Esto no es un triptongo. Listo. La 10 es la respuesta C, semiautomático. Vamos a ver la pregunta 11. Presenta mayor número de yatos. Es la pregunta 11. Vamos a ir buscando, ¿sí? La amenaza a sumisión era muy real. Real es el yato simple, ¿sí? Ese es el yato. Misión es diptongo, pues, ¿no? Muy es diptongo. Ya, hay dos diptongos y hay un yato. En Leonardo, Leo, Eo, es el diptongo, es el yato, perdón. Día, yato. Zoológico, yato. Ese es el que va ganando, tiene 3. Usted debe cooperar. Cooperar, acá hay un yato. Y nada más, comisión es diptongo, ¿no? Lo mantuvieron preso toda la noche Raúl. En Raúl hay un yato. Y Danitza publicó varias obras sobre filología. Solamente hay un yato en filología. La respuesta sería la B, que presenta 3 yatos. Y vamos a ir a la pregunta 12, que es un poquito más larga, ¿no? Aquí hay que contar. ¿Qué dice? Diptongos y yatos respectivamente. ¿Sí? Entonces los diptongos los voy a colocar de un color y los yatos de otro color para que se note. La evidencia. Acá hay un diptongo de este color, amarillo. Científica. Y segundo diptongo. Muestra. Tercero. Que la música afecta al cuerpo. En hue. ¿No? Como cualquier. Gua, gua, cual. Y en quier. Quier. Otro sonido. Los ritmos y las pulsaciones. Yo. Por lo general imitan a la naturaleza y el poder de la voz se traslada por medios, Dios, análogos como digitales. Sus oídos mandan señales a su cerebro para producir dopamina. Ya está. Esos son los diptongos. ¿Sí? Evidencia científica, muestra, van 3. Cuerpo, cualquier, van 6. Pulsaciones, 7 serían, y medios, 8. Ya tenemos 8. Y ahora vamos a ver cuáles son los que nos piden. Piden, me olvidé. ¿Dónde está? Yatos. Ya, vamos a poner los yatos de otro color, ya no amarillo, no rosado, anaranjado. Dice, la evidencia científica muestra que la música afecta al cuerpo como cualquier otro sonido. Los ritmos y las pulsaciones por lo general imitan a la naturaleza. Y el poder de la voz se traslada por medios tanto análogos como digitales. A ver, sus oídos, ¿no? En oídos tenemos un yato. Mandan señales a su cerebro para producir dopamina. Hay 8 y 1, ¿no?
Y ahí está, ¿no? Dice tal, tal, tal. No dice cuáles son, ¿no? Bueno, ahí ya lo estoy mostrando, es la respuesta E. Y hemos terminado, muchachos. Tómenle una captura si desean, ¿no? Para dar explicación de estas preguntas. Muy bien, muchachos. Entonces, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias. Es momento de tomar un descanso. Practiquen, por favor, con las preguntas. Si por ahí alguna no les ha salido, pueden asistir a consultas académicas. Ya nos vemos la próxima semana de manera virtual. Sigan estudiando y cuídense mucho, ¿sí? Nos vemos en unos días. Un abrazo. Gracias, Hasta Miss. luego, profesora, cuídese. Luego, Miss.